Hola querido amigo, es un placer volver a ponerme en contacto contigo para seguir reflexionando juntos en este tiempo en el cual buscamos a través de la palabra de Dios comprender el mundo que nos rodea y tener una vida sin sombras, llenos de la plenitud de la luz de Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida experimentamos situaciones donde preguntamos ¿por qué, Señor? ¿Cuántas situaciones, momentos, experiencias nos llevan a clamar al cielo y nos preguntamos por qué Dios no ha impedido que ocurra eso? ¿Por qué ha permitido que ocurra tal o cual otra cosa? Esto nos acontece permanentemente a los seres humanos. Todos nosotros, de una forma o de otra, estamos constantemente en situaciones donde decimos, y no podría haber sido de otra manera, ¿por qué me tiene que acontecer esto a mí? Bien. Déjame decirte en primer lugar algo que alguna vez ya mencioné. Estamos en un contexto de conflicto, en una guerra cósmica entre el bien y el mal. Y es imposible que el mal no nos llegue. No es que te llegue a ti, me llega a mí y le llega a todos los otros mortales que están por este mundo. Debiéramos dejar de pensar en términos de que somos los únicos que van sufriendo por el planeta. Todos experimentamos momentos de dolor, de sufrimiento, todos experimentamos tensión y dificultades. Pero yo no quiero centrarme en esto en esta mañana. Yo quiero hablarte de otra cosa frente a esta realidad. Hace algún tiempo leí la historia de aquellos primeros navegantes del Pacífico Sur cuando se fueron descubriendo, o mejor dicho, no descubriendo, sino que los occidentales llegaron a Australia, Nueva Zelanda y todas aquellas islas del Pacífico Sur. En uno de esos viajes, un pequeño barco naufragó. Y el triste resultado fue que la mayoría de los que iban en el barco pues murieron. Algunos lograron llegar a una pequeña isla remota, muy pequeña, esa isla no tenía habitantes. Y con el tiempo, por las enfermedades y otros problemas, los pocos que habían logrado llegar a ese lugar también murieron. El único sobreviviente que quedó de esta expedición, de este viaje por el Pacífico Sur, con las pocas cosas que sobraban logró hacer una chabola, una pequeña cabaña que montó cerca de la playa. Y ahí veía cómo los días pasaban y a través de la caza, a través de la pesca y de las fuentes naturales de agua que había en esa pequeña isla, pudo ir sobreviviendo a pesar de que sus compañeros ya habían muerto. Cierto día salió a caminar al otro lado de la isla y de pronto vio humo y vio, a medida que se iba acercando a donde él vivía, cómo la pequeña casa que él había hecho, esa chabola de madera y de restos del barco, se estaba incendiando. Por algún motivo que él no sabía explicar se había producido ese incendio, quizás por un descuido de él, o por otra cosa que él no sabía identificar. Tristemente se arrodilló en la orilla de la playa al ver cómo esa pequeña casa, que era lo único que él tenía, lo único que le daba cobijo, lo único que significaba algo que le pertenecía a él y era una manera de estar anclado a la vida y le daba alguna suerte de refugio, desaparecía entre las llamas. Mientras el humo subía al cielo, él simplemente lloraba y gritaba mirando al cielo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué permites que me acontezca esto? Triste, desesperado, angustiado, con el ánimo totalmente arruinado por la situación que le había tocado vivir hasta ese momento, recordando el naufragio, la pérdida de sus compañeros, 2 días después estaba simplemente tirado abajo de un árbol, bajo la sombra de un árbol, desesperado y angustiado. Y de pronto vio un barco en el horizonte. Vio cómo ese navío con sus velas se iba acercando cada vez más a esa isla y de pronto un bote fue lanzado de ese barco con sus marineros que llegaron a la isla y él fue al encuentro de ellos. En síntesis, él les preguntó cómo habían llegado a esa isla, cómo habían pensado que había habitantes en esa isla. Los marineros le dijeron, las señales de humo que tú hiciste nos permitieron ver que probablemente había algún náufrago en esta isla. Sabíamos que había habido un naufragio y al ver las señales de humo
dijimos, esas son señales que nos están haciendo para ir a rescatar a los náufragos. ¿Te das cuenta? Si esa chabola no se hubiera incendiado, ese hombre probablemente nunca hubiera sido salvado. De esto quiero reflexionar contigo en esta mañana. Romanos capítulo 8, el versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Querido amigo y amiga que me escuchas, Dios no ordenó la existencia del mal. Dios no es autor del mal, del dolor, del sufrimiento, pero Dios previó su existencia. Y previó aún mecanismos para que el mal no fuera algo que nos dañara de tal manera que no podamos recuperarnos de ese mal. Aún las cosas dolorosas que pueden ocurrir en nuestra vida son utilizadas por Dios y reconducidas por Dios para que puedan transformarse en una bendición en nuestra existencia. Es cierto que esto a muchas personas les cuesta entenderlo. Llegan a pensar que Dios nos inflige el dolor. No, Dios no lo hace. El dolor, el mal y el sufrimiento, lo hemos dicho hasta el cansancio, es obra del enemigo de Dios, de aquel que se rebeló contra él ya en las cortes celestiales y sigue causando dolor y sufrimiento en este mundo que fue hipotecado por nuestros primeros padres para él. Pero Dios aún puede torcer las experiencias traumáticas y dolorosas en una experiencia de bendición para nosotros. Así como este náufrago, el incendio de su cabaña implicó la liberación y la pérdida de sus esperanzas implicó un nuevo comienzo y la liberación de ser un náufrago, eso ocurre también en nuestras vidas. Muchas veces acontecen cosas que no terminamos de entender, pero al final del camino comprendemos que Dios lo permitió o lo impidió porque realmente tenía algo mejor para nosotros. Por eso es que la Escritura dice, Deuteronomio capítulo 23 en el versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Seguramente todos hemos leído en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, cuando él dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos estamos familiarizados con lo que enseña el conductismo, que todo estímulo produce una respuesta. Incluso con la ley del karma de las filosofías orientales. Pero saben una cosa, Dios es tan poderoso, es tan extraordinario, que aún lo que está previsto que pueda ser una maldición en nuestra vida, Dios tiene la capacidad en su soberanía y por ser omnisciente y omnipotente para transformar esa maldición en una bendición. Y lo hace sobre la base de algo fundamental, porque nos ama. El amor de nuestro Padre Celestial por nosotros es tan grande que lo que puede parecer un camino de oscuridad, de tinieblas, un túnel sin salida, Dios lo transforma en una mañana resplandeciente y gloriosa. Lo que puede parecer a nuestros ojos una tormenta tremenda, Dios lo transforma en un día apacible. La capacidad de Dios para transformar la maldición en bendición es extraordinaria y nosotros no la llegamos a comprender. No llegamos a entender cuáles son los mecanismos que Dios pone en práctica, fruto de ese amor que Él nos tiene, para transformar una situación dura, compleja, difícil, traumática incluso, en algo que pueda ser a la postre un beneficio para cada uno de nosotros. Por eso es que Proverbios 28-25 nos dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Tú y yo vamos a vivir muchas experiencias difíciles a lo largo de la vida. Pero recuerda, Dios te ama y Dios tiene poder para transformar la maldición en una bendición. Y si te pones en las manos del Altísimo, todos tus caminos serán prosperados, porque Dios irá orientando todas las cosas para que tu vida no solo sea una vida que pueda enfrentar la adversidad y las dificultades de este lado de la eternidad, sino una vida
que viva eternamente con Él en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.